Villa, flautista y docente del Instituto de Música de la Universidad, y les doy la más cordial de las bienvenidas a la tercera sesión del ciclo Ecualizándonos, una mirada integral entre música, docencia, otras técnicas y ciencias. Agradezco a Daniela Fugli, directora del Instituto de Música, y a los departamentos de Extensión y Vinculación con el Medio del Instituto y de la Universidad por todo el apoyo que me han rendido para desarrollar este ciclo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, música barroca y el desafío de combinar instrumentos modernos con instrumentos de época. Y para ello tengo a dos importantes invitados. Estoy segura que van a tener muchísimas preguntas que hacer, así es que no sean tímidos y háganlas llegar a través del chat durante toda la conversación para que los expositores puedan responder la mayor cantidad de ellas. Y también los invito a que nos digan desde dónde nos están viendo. Sin más, me toca presentar a la primera invitada internacional del ciclo. Ella es de Uruguay, licenciada en piano en su país y posteriormente viajó a España a especializarse en clave. Egresó del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. Larga carrera docente, poniendo el foco en niños y te estaba presentando a ti. Sí, se cortó la transmisión de Marcela, ¿puede ser? Parece que ahí estoy volviendo, problemas de transmisión. Bueno, sí. Sí, bueno, voy a retroceder un poco porque no sé dónde me pegué, pero ella es licenciada en piano en su país, viajó a España, se perfeccionó en clavecín, egresando del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, larga carrera docente y además una excelente carrera como solista en clavecín e integrante de varios grupos de cámara. Muy bienvenida, aunque sea virtualmente, a Chile, Nieves de Armas. Muchas gracias, Marcela. Gracias por la invitación y gracias a la universidad también por la oportunidad de participar de estas conversaciones tan interesantes que vengo siguiendo. Bueno, para comenzar Primero tengo que presentar a Diego ahora. Sí, voy a presentar al siguiente invitado, que es de nuestra casa de estudios. Él es docente del Instituto de Música y también del Conservatorio de la Universidad Católica de Valparaíso. Él es oboísta y después de titularse en la Universidad Católica de Chile, viajó a Alemania a perfeccionarse y fue en Leipzig donde se perfecciona en oboes históricos, integrante de la Orquesta Barroca Nuevo Mundo y de varios otros grupos que él nos hablará más adelante. Muy bienvenido, Diego Villela. Muchas gracias, Marcela. Gracias por la invitación. Y también he seguido los otros programas que han hecho y me encantó. Me encanta que ojalá se arme un espacio para que podamos conversar. Así es, así es. Bueno, esta es la primera sesión que tenemos a dos invitados. Así es que, bueno, antes de empezar el tema de lleno, quiero preguntarle a Nieves, ¿cómo te iniciaste en la música y en qué momento decidiste dedicarte al clavecín? Bueno, sí, en realidad en mi formación pianística siempre tuve la tendencia al repertorio, a la interpretación del repertorio de música barroca y música clásica. Y desarrollé una profunda admiración por la obra y por Juan Sebastián Bach. Luego cuando tomé contacto con el clave desde primera vez que toqué en él, me maravilló su sonido, brillante, claro. Y los comienzos, bueno, luego de la licenciatura que realicé en la Escuela Universitaria de Música y egresada de los cursos de la pianista Raquel Boldorini, y casi de forma simultánea comencé a estudiar con Eduardo Gilardoni una introducción al clave que él estaba haciendo aquí en el Uruguay. Y en ese momento nos visitó González Uriol, organista español, para el cual audicioné y me otorga una beca de estudios al Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.
Bueno, ahí comienza la aventura. Fue toda una aventura, irme del país y, bueno, instalarme en España, comenzar a transformar la técnica del piano a la del clave, que es sustancialmente distinta, en la cual, bueno, había que aplicar una modificación de la articulación, sobre todo, más en contacto con la tecla. Descubro allí un repertorio de 3 siglos de música que desconocía. Bueno, los virginalistas ingleses, la música francesa, italiana, alemana, maravilla de 3 siglos de música, y egreso de Zaragoza, de la universidad. Vuelvo a Uruguay con un camino incierto, sin saber qué decisión iba a tomar, si piano, si clave, y me conecto a través de los festivales de música barroca que se realizan en Brasil habitualmente, y con el maestro Edmundo Ora de la Universidad de Campinas, que fue sustancialmente un cambio muy grande en la apertura de la interpretación del barroco para mí. Ese movimiento tan intenso que tiene un país tan cercano al nuestro, me motivó, me estimuló a continuar con el clave, a seguir la formación en Brasil y bueno, y a transitar este camino que desde ese momento continué y dejé, digamos, la parte docente para desarrollar en el piano. Mira qué interesante. Y lo mismo que quiero preguntar a Diego. Diego, ¿cómo llegaste a la música? ¿Eres de familia de músicos? ¿Llegaste temprano después? ¿Y por qué oboe? Y más aún, ¿por qué oboes históricos? Chuta, ninguna de las anteriores. No tengo ningún músico en mi familia. Y llegué muy tarde a la música. Llegué durante el colegio, tocando zampoña, quena, pero al estudio de oboe a los 18 años. Tarde, ¿ya? Y bueno, en la Universidad Católica hice el estudio de la parte de conservatorio, después, posteriormente, la etapa universitaria. Y ya durante la etapa universitaria me picaba el bichito con el oboe barroco, con la música barroca, con la interpretación, con instrumentos históricos. Fue algo que me acompañó mucho durante los últimos años de estudio. Pero no me atreví nunca a dar el salto, era difícil. Aquí habían algunos amigos, algunos colegas que ya lo estaban empezando, ¿no? Cristina San Martín, Juan Funda, y bueno, yo miraba también un poco lo que hacían. Y en algún momento dije, ya, me termino mi estudio y me quiero ir afuera y quiero perfeccionarme en oboe barroco. Y antes de hacer eso, di vuelta mi discurso y dije, no, primero quiero terminar bien y pasarlo muy bien también con el oboe moderno. Quería aprender más oboe moderno, yo hacía harta música contemporánea en ese tiempo, entonces estaba con los dos polos, ¿no? Batiéndome, y bueno, me fui por lo otro, me fui por el oboe moderno, pensé, bueno, estando en otra parte ya habrá tiempo para el barroco, y así fue. Hice un posgrado en oboe moderno en Alemania, y estando allá también me fui metiendo mucho más en lo que era la música barroca, yendo a conciertos, tocando, te invitaban, y de repente me pegué el salto y me puse a estudiar oboe barroco, y bueno, y estuve varios años también haciéndolo, allá, trabajando en eso. Súper versátiles, los dos, pasan de uno al otro. Interesante eso, muy interesante. Eso también nos enriquece como músicos, como intérpretes y músicos integrales. Nives, vamos a entrar contigo de lleno al tema que hoy día nos convoca, ¿no es cierto? Al específico del barroco. Entonces quiero que tú nos cuentes un poquito del clave. Bueno, sí, justamente antes de comenzar con hablar de lleno de la interpretación del barroco en los instrumentos de época y también en los modernos, presentar las diferencias que existen entre estos instrumentos. Y podríamos presentar la primera lámina,
en la que hay una lista de los instrumentos antecesores del clave. ¿Sí? Perfecto. Listo, la están viendo. Sí, bueno, tenemos para comenzar el virginal, la espineta y el clave. Los tres tienen un mecanismo similar. Los tres son de cuerda pulsada, a diferencia del piano, ¿verdad? Que es de cuerda percutida. En estos tres instrumentos, el virginal y la espineta son los antecesores al clave. El que sea de cuerda pulsada significa, es de las familias de los laúdes, y la cuerda pulsa el plectro, es un plectro que pulsa la cuerda por acción de la tecla. Los tres instrumentos, tanto el virginal, la espineta como el clave, tienen esa misma constitución, ese mismo mecanismo, pero sustancialmente sus muebles y su estética es totalmente distinta. Si se puede pasar a la segunda lámina, los vamos a ver en detalle. Porque acá tampoco tenemos tanto acceso, por lo menos acá en Chile, de ver un virginal, una espineta, claro. no es una cosa muy claro, común. No. Entonces. Y en estos países es más difícil tener acceso visible a todos ellos, ¿verdad? Perfecto, entonces ahora estamos viendo la segunda lámina. Sí, perfecto. Aquí vemos el virginal, que tiene un mueble rectangular, la espineta bastante diferente porque el arpa de la tabla armónica está en forma diagonal al teclado, ¿verdad? Y después vemos dos modelos de clave de un manual y de dos manuales. Los manuales son los teclados, ¿verdad? De todos estos instrumentos hay numerosos modelos diferentes de acuerdo a países y al desarrollo que ellos obtienen desde el siglo XVI al siglo XVIII. Esas diferencias de los modelos se establecen en la diferencia de los países. En cada país se desarrollan modelos diferentes y también en las etapas desde el 16 al 18 son 2 siglos de evolución de estos instrumentos. Después tenemos el clavicordio y el fortepiano antes del piano. Estos tres instrumentos tendrían la misma constitución, que son de cuerda percutida y por medio de martillos, ¿verdad? Y acá voy a hacer una puntualización en el clavicordio, que en la lámina lo ven a la derecha, en el extremo superior. El clavicordio es el término clavicordio, clave, clavecin y clavicémbalo es muy confundido muchas veces. Entonces es bueno puntualizar. El clavicordio es este instrumento que es de pequeños martillos que percuten la cuerda. Esto hace que el sonido sea muy íntimo y pero tiene la posibilidad de matizar. Mira. También da la posibilidad de obtener un vibrato a través del movimiento del dedo en la tecla, exactamente que como hacen los instrumentos de cuerda que hacen el vibrato, vibrando el dedo sobre la cuerda. Este clavicordio el clavicordio tiene esa particularidad. Y si me permiten, voy a leer algo muy lindo que escribe un musicólogo alemán, Johann Forkel, del clavicordio. Johann Forkel fue un musicólogo que investigó sobre la obra de Bach y escribe esto justamente del compositor. El clavicordio era su instrumento favorito. El clave, aunque susceptible de una gran variedad de expresiones, no poseía a su juicio bastante alma, y el fortepiano estaba aún en su estado tan embrionario que no podía satisfacerle.
Este hacía que considerase al clavicordio como el mejor instrumento tanto para estudiar como para hacer música en la intimidad. Esto escribió Forkel sobre la opinión que tenía Bach, que adoró el clavicordio. Qué bonito. En la próxima lámina, si ya la tienen. La tercera lámina, dices tú. En pantalla se muestra el fortepiano, que es el instrumento inmediatamente anterior al piano, ¿verdad? Ya desarrolla ese sistema de martillos, la tabla armónica es considerablemente más grande, luce prácticamente como un piano, pero todavía la tabla armónica es de madera y no de metal como el piano actual. Su desarrollo transcurre durante todo el siglo XVIII. Y luego en la otra foto que se vea en el extremo derecho, es un clave muy particular. Es un clave que se desarrolla a finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, a pedidos de la clavecinista polaca Wanda Landowska. Este clave Pleyel tiene una gran particularidad. Tiene el mecanismo del clave, o sea, que es de cuerda pulsada, pero tiene un desarrollo de muchísimos registros, que el clave poseía 2, 3, y este tiene muchos registros, que le da la capacidad sonora como para desarrollar la música contemporánea, que era lo que se dedicaba mucho Wanda Landowska, que fue una clavecinista que le dio, además tuvo la responsabilidad del resurgimiento del clave en la primera mitad del siglo XX. Mira, qué interesante. Muy interesante. Y hablando del clave, podríamos pasar a la pequeña historia que tiene el clave en nuestro país, en Uruguay, que en realidad es un movimiento muy... ¿Te parece que ahora pasemos a escuchar un poquito del clave? Porque yo creo que la gente no tiene muchas veces tan claro la diferencia de sonido, porque uno lo escucha. Entonces quizás sería interesante porque hay un extracto que tenemos de una zarabanda, al final de una zarabanda de una giga de Zipoli, que me llamó la atención el compositor, porque además él, italiano, emigra a América y colabora directamente con las misiones jesuitas, y donde estamos en una universidad jesuita fue perfecta tu elección. Así es que podríamos escuchar ahora el extracto de Zipoli. Perfecto. Precioso, Nives. Esto fue en el Centro Cultural de España en Miami, que tuvimos la oportunidad de ir con Laura, mi hermana clavecinista también, que tenemos un dúo de claves, y integró esta obra, un concierto que lo dimos a llamar Un viaje por la música de España y Latinoamérica. Precioso. Y bueno, con un programa de música española y latinoamericana, Zipoli fue como el nexo, ¿verdad?, entre la Europa y Latinoamérica. Precioso. Bueno, y nos ibas a contar un poco del desarrollo en Uruguay también. Porque... En Uruguay, que el clave tiene un desarrollo muy nuevo, ¿verdad? Y bueno, justamente cuando hablé del Pleyel me iba a referir de que fue el primer instrumento, el primer clave que pisó el Uruguay. Y justamente de la mano de Wanda Landowska, que yo les contaba que era la responsable de la difusión de la música barroca y contemporánea en el clave en el siglo XX. Y Wanda Landowska llegó a Uruguay
a tocar el concierto de Manuel de Falla para clave y grupo de cámara, y llegó con un playel que traía en general en sus giras de conciertos. Ofreció este concierto en el auditorio del Sodre, el público quedó tan fascinado con el instrumento que el Sodre decidió comprarlo. Y aquí quedó el playel. Algunos pianistas se decidieron a investigar y a experimentar en él pero después hubo muchos años de silencio por razones históricas y políticas, sociales, en el cual el desarrollo cultural también se vio muy aplacado, claro. Y por muchos años no se utilizó ese instrumento. Podríamos decir que ese fue una primera llegada del clave y el barroco al Uruguay. Y podemos establecer dos mojones, vamos a decir, más en la historia del clave aquí. El segundo, ya bastante después, en el año 1985, cuando Cristina García Vanegas, la organista uruguaya, crea el Festival de Órgano, Internacional de Órgano en Uruguay, un espacio que hasta hoy tiene vigencia, y en donde se desarrolla notoriamente el estilo barroco, todo en torno al clave, al órgano y toda la música barroca. Y luego, inmediatamente o simultáneamente con esto, en el año 86, Eduardo Gilardoni también comienza este movimiento de clave, que fue al que yo me sumé. Eran maestros extranjeros. Viene ya los primeros invitados, el clavecinista, su amigo luthier, Trevor Becker, inglés. Y Trevor queda tan fascinado y enamorado del Uruguay que se viene a instalar. Estamos con unos poquitos problemas de conexión, Nives. Te estás quedando a veces un poquito pegada, pero yo sé que tú estás hablando de lo que ¿cómo se llama? Del inglés que se instaló, sí. Porque yo me acuerdo que tú me contaste esa historia cuando las oportunidades que fui, y en torno a eso se desarrolló muchísimo el clave en Uruguay, que es una cosa muy, muy interesante. No sé si pasó tanto acá en Chile, pero quizás podríamos ahora entrar a ver un poco, ya que estamos hablando de las combinaciones de los instrumentos. Hay un video que tenemos, le voy a pedir a Luis, de Bach, que hicimos hace años atrás con Nives en Uruguay. Es un extracto del Brandenburgués número 5, en donde se ve la combinación de una orquesta moderna con dos instrumentos modernos, la flauta traversa y el violín moderno, más el clavecín. Entonces ahí se puede ver la sonoridad en cuanto a que hay que intentar mantener un discurso más o menos acorde a lo que estamos hablando, que es de la época, más allá de que sea con instrumentos modernos. Entonces vamos a oír un poquito del Bach. Ahí volviste. Tuve que lanzar ahora el... tuve problemas, se me desconectó. Bueno, este era un extracto del Bach que tuvimos la suerte de hacer con Nives hace años atrás en
en Montevideo y en Durazno también. Muy bonito fue la experiencia de haber hecho este concierto, ¿no, Nieves? Preciosa, y ahí se vio la combinación de los instrumentos modernos, eran todos contra mí. O eras tú contra nosotros, no sé, porque... ¿Verdad? Todos contra mí fue. Mira, acá tenemos una pregunta, nos están haciendo. Edmundo Pacheco Ora pregunta si el playel del cual tú hablabas, de Landowska, todavía suena, si está allá. Y bueno, eso en principio. Y después te hago la otra pregunta. Sí está, no está en el estado óptimo que debería estar. Tuvo 2 refacciones, porque como dije, en una época bastante difícil para el Uruguay, en la época de la dictadura, las instituciones culturales fueron muy diezmadas, y el clave quedó abandonado absolutamente. Por eso justamente sufrió muchísimo el instrumento, pero después tuvo una refacción muy importante, en la cual los teclados funcionan perfectamente, pero no así todos los registros. Esta nueva reconstrucción llevaría mucho dinero, que infelizmente por ahora no se ha conseguido como para poderlo solventar este gasto, que sería muy importante poderlo volver a tener en su esplendor. Claro, imagínate. También nos comenta, este es un comentario, dice que Trevor Beckerleck estuvo en Salvador de Bahía y también en Río de Janeiro, pero que se encantó con Montevideo, igual que yo. Se encantó con... Es cierto, sí, Trevor estuvo en Brasil y justamente de Brasil vino directamente para acá con Jackson. Es verdad. Mira, quizás ahora voy a ir un ratito con Diego, claro, para hacer la intercalada ahora de que Diego nos explique un poquito también el tema del desarrollo o del oboe específicamente, que no es el oboe. Mira, lo que podemos hacer es que hay una primera lámina que pueden mostrar, y te cuento un poco. Cuando tú me invitaste a esto, yo dije, a ver, ¿qué sería importante desde el punto de vista del intérprete hoy que yo dijera, más allá del oboe? Voy a mostrar igual un poco distintos instrumentos, pero en base a eso dije, bueno, sí, instrumento, después un segundo punto y un tercer punto. Me imagino que está la lámina, no la puedo ver ahí. Y lo primero tiene que ver con comparar qué es lo que tenemos hoy en día y qué es lo que había en el barroco. Entonces les voy a hacer ahora, sin lámina, un pequeño viaje desde el punto de vista visual. Voy a tocar un par de notas quizás. Este sería un oboe barroco, ¿ya? Para los que no lo conocen van a decir es una flauta dulce, no lo es. Esto es un oboe barroco. Y el oboe, por esencia, genera su sonido en 2 cañas que están chiquitas aquí, ¿no es cierto? Estas 2 paletas son el órgano que genera el sonido en el instrumento. Y todo el resto del cuerpo es el cuerpo resonador de este sonido, ¿no es cierto? Entonces, todos los instrumentos en invierno han estado aquí helándose un rato, vamos a ver si suena, pero voy a dar 3 notas en el oboe barroco. Eso sería con esta caña de oboe barroco. Cada instrumento tiene sus propias cañas. Esa era una pregunta que te iba a hacer, si las cañas son iguales para todos o son distintas, y las cañas, como quizás explicar de qué están hechas, porque mucha gente no tiene idea. Ya, parto por eso que es lo más puntual. Las cañas es un bambú, ¿ya? Un bambú especial, no es cualquier bambú, que tiene fibras muy, muy, muy pegaditas, muy chiquititas, y que se da en el Mediterráneo con mayor fuerza. También en Argentina hay criaderos de caña. Entiendo que en Brasil no sé, pero en Argentina hay un par de productores.
Y bueno, el oboe viene desde la época de los egipcios como principio, ¿ya? El principio, los egipcios, los griegos, de estas dos cañas que se juntan para generar sonido. O sea, el aulos griego, pero no me voy a ir para atrás porque... Bueno. Entonces sí, cada instrumento tiene su caña. En este caso, se ve ahí una caña de oboe barroco. Dentro de la primera gama que les voy a mostrar están todos los instrumentos que se usaban en tiempo de Bach, digamos, ¿ya? El oboe barroco. Tenemos el oboe d'amore, obviamente barroco, ¿ya? Que sería este, que era un instrumento que se usaba mucho también en las bandas militares, sin esta parte, sino que era abierto. Y se retomó en Alemania, bueno, en este caso en Sajonia, y se empezó a usar con la reconstrucción también de un constructor, o sea, empezó a construirlo en Leipzig, que es Eichendorff, que fue el mismo que construyó el oboe da caccia, que vendría a ser, es un oboe en fa, que vendría a ser el símil del talle, ¿ya? Él construyó este instrumento. ¿Ya? Y bueno, fue Bach el que le dio el mayor trabajo a este instrumento, en las pasiones y en las cantatas. Yo creo que si no, no lo tendríamos hoy en día acá, se hubiera perdido en el camino, porque además existía el talle, y el talle tiene el mismo registro de este instrumento, pero derecho es como un oboe, ¿ya? Y tiene un sonido más directo. El oboe da caccia tiene un sonido mucho más cubierto. Esta es una caña, mira, de oboe da caccia, es casi una caña de fagot. Voy a tratar de tocar las mismas 2 o 3 notas. Es otro sonido. Otra cosa. Claramente, claro, se nota, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, estos eran los instrumentos que se usaban, que usó Bach, digamos, para sus cantatas, con los que más trabajó. Hay que remarcar quizás, que todos estos instrumentos tenían una afinación dependiendo del lugar donde eran tocados, ¿ya? Hoy en día decimos para todo 4/15, pero allá dependía mucho de la corte donde estabas, del órgano de la ciudad donde estabas, qué afinación tenía ese órgano, y bueno, etcétera, etcétera. En Francia tenían otra afinación en el mismo tiempo, ¿no es cierto? Mira, qué interesante. Y las distintas cortes en Alemania también, habían distintas afinaciones. Eso influía en la construcción de los instrumentos, ¿ya? O sea, bien complejo, ¿eh? Sí. Sí, bien complejo, porque en el fondo si tenías un instrumento ibas a tocar a otro lugar, tenías que conseguirte probablemente el instrumento o te limitaban, no sé, claro. Tenías que modificar las cañas, sobre todo, bueno, Bach lo que hizo también cuando tocó cantatas en otras partes, que las había hecho en una corte donde había otra afinación, o en una iglesia donde había otra afinación, reescribían las partes para una segunda más alta, dependiendo la afinación que hubiera en el lugar. Entonces, este es el oboe barroco, y voy a pasar de inmediato al oboe clásico, ¿ya? Mozart, Haydn, con este instrumento. En realidad no estoy siendo muy preciso con esto, porque este instrumento tiene más llaves, ¿ya? Mozart ocupó generalmente un instrumento clásico que era como este, ¿ya? Que tenía solo 2 llaves al final. Aquí tenemos una llave de octava, es un instrumento clásico tardío, una copia, y tiene algunas llaves más, sol sostenido, do sostenido acá abajo, que hoy día nos facilitan obviamente el tocar, pero que en ese tiempo en realidad se hacían, sobre todo en la primera época de Mozart, con un oboe como si fuera barroco. La diferencia, las cámaras internas van variando con el tiempo, ¿ya? Tenemos cámaras que son más angostas, lo que produce un sonido que puede sobrepasar mucho mejor en una orquesta. Mira, estos instrumentos, estamos hablando de orquesta barroca, disculpa, orquesta barroca, el concepto de orquesta ya más grande, tipo para pasiones. No, ahora yo ya estaba hablando de un instrumento clásico. Perfecto. ¿Ya? Donde necesitamos instrumentos que tengan melodías en la orquesta,
pero que traspasen también a la orquesta. Exacto, mayor Entonces se proyección. construyen cámaras más angostas que pueden producir un sonido también mucho más intenso en ese sentido. El oboe barroco se puede amalgamar mucho más con la cuerda, ¿no es cierto? Tiene sus solos, obviamente, pero puede fundirse mucho mejor. Claro, Oboe clásico. Aquí les voy a mostrar un oboe romántico y lo vamos a comparar con el oboe, tiene ya mucho más llaves, ¿no es cierto? Claro. Parece un oboe moderno prácticamente. Sí. Pero las posiciones de este oboe se parecen mucho más a un oboe clásico que a un oboe moderno. Aquí tengo el oboe moderno, que está lleno de llaves, ¿no es cierto? Y que tiene un sonido mucho más presente, y menos... Estoy acomodando aquí el instrumentario. Diego, y en cuanto al registro del instrumento, la evolución del registro se ha ido ampliando, es acotada, era más acotada antes, ¿qué podríamos hablar de eso? Se fue ampliando, para abajo y para arriba, ¿no es cierto? Perfecto. Ya en el periodo romántico llegamos hasta si, en el oboe moderno llegamos hasta un si bemol abajo, y acá claro. En el oboe moderno, bueno, hay piezas que exigen hasta un la si sobreagudo, que ya, para la flauta para ti no es nada, pero... No, pero para el oído sí, es distinto el del oboe que el de... Es totalmente distinto. Se amplía mucho el registro. Pensemos sí que Mozart ocupó hasta un fa sobreagudo, ¿ya? En sus cuartetos. En el cuarteto, perdón, que hay para oboe. Para oboe, Reicha también después, más tarde también ocupa el fa sobreagudo como si nada. Pero eso también está condicionado en la época al intérprete que Mozart conoció. No lo hubiera hecho si no hubiera conocido al intérprete para quien escribió esa obra. Claro. Y ahí nos metemos en otro. Interesante. Sí, pues está otro tema, queda para otra conversación de otro ciclo, que es como la relación del compositor con el intérprete, sí. Claro. Quizás podríamos ir a ver ese video en que tú puedes explicar, en que estás tocando tú en Alemania, en una orquesta. Sí. Una orquesta barroca, sí. Bueno, la Pasión según San Juan es parte del un clásico, ¿no es cierto?, del tiempo de pasión, la Pasión según San Mateo, la Pasión según San Juan. Y me pareció que este comienzo era como un buen ejemplo de la sonoridad barroca. Me parece que en el video lo que más se ve al comienzo es un contrafagot, que no hay muchos, ¿ya? Un contrafagot barroco, mide como 2 metros. Y bueno, sí, eso es lo que podríamos escuchar. ¿Dónde estás tocando tú entonces en Alemania en esta orquesta? Exacto. Perfecto. Qué bonito, ¿eh? Me van a matar, pero se cortó justo cuando venía el coro. Pero bueno, teníamos que ver específicamente la sonoridad, bien distinto a lo que escuchamos antes con Bach en instrumentos modernos, pero precioso, con flautas barrocas que me encantan, también muy bonita sonoridad, muy bonito. Felicitaciones también ahí, Diego. Bonito trabajo. Tuviste bastante oportunidad de hacer cosas
así en Alemania, me imagino. Sí, sabéis que yo creo que lo que más, a ver, fue un golpe cuando llegué allá, bueno, con el moderno y todo, entrar en esto de la cultura musical. Claro. Bueno, yo llegué a una ciudad que no es muy grande al comienzo, y eso también me dio la posibilidad de meterme mucho más, o sea, de convivir de otra forma con la cultura allá. Claro. Y sí, tuve como una cercanía con la música, sobre todo con la música de Bach, con esto de las cantatas todos los domingos en la iglesia de la esquina, que te invitaban a veces a tocar y ir entendiendo un poco cómo era esta praxis, y esta praxis Claro. del ensayo-concierto, porque no es algo que tú vayas a preparar mucho, está en el colectivo, digamos. Está en el colectivo el coral, está en el colectivo donde hay que acentuar, cada uno espera lo que va a sonar y todos saben lo que va a sonar. Claro. Entonces, estar dentro de esa práctica como intérprete fue... Muy bonito, porque además está tan integrado, a mí me pasó eso cuando estaba en Estados Unidos también estudiando, trabajaba en una iglesia y también te invitaban a tocar Bach el domingo. Y eso acá es impensable casi, pero era dentro de la ceremonia. O qué sé yo, tocábamos extractos de Requiem más modernos también, combinaciones de Duruflé y cosas, y en la ceremonia. Entonces una cosa que uno está como maravillado, porque acá, claro, ensayamos una semana para tocar el concierto, aquí era un ensayo y se toca el domingo y ahí está el organista, además que hay un Kapellmeister, igual que en Alemania, que está ahí, es el organista. Entonces es maravillosa esa experiencia, qué bonito. Sí, una cosa al respecto, yo creo que es súper importante. A ver, nosotros, me imagino que Nieves también estará quizás de acuerdo, si no lo hablamos, estamos acá en Latinoamérica realmente en otra relación con la música, encuentro yo. Sí. Lo que cuando yo llego allá, por ejemplo, y encuentro que es algo de la praxis cotidiana, y para mí era algo que era completamente nuevo, y que yo digo, en realidad, claro, aquí nadie se prepara mucho más, aparte de revisar sus partituras, van, tocan. A mí me llamó mucho la atención, porque en realidad no tenía yo esa relación con Bach aquí, hacer un concierto era hacer algo, pero hacer grande. Que se hace, algo grande. Y allá era parte de ese cotidiano a la vuelta de la esquina. Y yo creo que es un punto en el que también nosotros tenemos que reflexionar al momento de hablar de, bueno, música antigua, que es algo que tenemos todavía más lejano dentro de nuestra cultura. La música clásica es para todos, algo normal. Pero la música antigua quizás todavía no tanto en ese sentido. Claro, yo creo que ahí entramos en el tema de lo que estábamos hablando un poco con Nieves antes de que se le cortara la conexión, que es el tema del lenguaje, ¿no? Más allá de que nosotros toquemos con instrumentos modernos, no sé qué opinas, Nieves, sí. El tema de sostener el lenguaje en el barroco, por eso este desafío de la combinación, yo decía, o sea, ¿cómo lo hacemos? Sí, justamente, independientemente del instrumento, sea de época o sea moderno, tenemos que conocer ese lenguaje, a través de qué lo conocemos, ¿verdad? Y también yo veía que a partir de los conocimientos del estilo, es que vamos dando esa belleza al discurso musical. A mí me gusta mucho hablar de discurso musical porque es muy gráfico la imagen de esa frase, ¿verdad? Que tal cual como en la gramática, como en un texto, se puede considerar en la música. Recién Diego hablaba de que estamos tocando música de un tiempo lejano, y es así, el ir descubriendo nuevamente esa manifestación musical que en una época era cotidiana y que era totalmente natural, restituirla en el hoy no es tan fácil. Y además tenemos que ver que venimos de una influencia muy grande del romanticismo. En el siglo XIX dio una vuelta, ¿no? Y una influencia muy grande en el sentir de la música. Muchas veces se confunde el tocar expresivo, que es
para todos los estilos, porque expresión existió desde siempre, desde que el ser humano transmite a través de la música, y otra cosa es tocar romántico, influenciado por el siglo XIX y Sí, de la exactamente. música barroca, a partir de mediados del siglo XX, y él promueve la revisión de tratados de tecla escritos por los compositores en la época. Y a partir de esos tratados comenzar una nueva investigación de cómo era ese lenguaje musical. De esa manera no se aparta ni el instrumento moderno ni el de época a una buena interpretación. Es independiente del instrumento que tengamos a la mano. Como en mi experiencia, por ejemplo, justamente que interpreto en el clave, pero por otro lado estoy como docente de piano, no es tanta la diferencia que aplico en la interpretación en el clave como lo que les transmito a mis alumnos en el piano. Obviamente estamos hablando de instrumentos distintos, con capacidades diferentes, el piano tiene capacidad de matizar, pero el lenguaje debe ser el mismo. O sea, yo creo que en eso estamos como todos de acuerdo. Yo creo que lo hemos hablado múltiples veces con Diego, porque además donde trabajamos juntos en la universidad tenemos la posibilidad, por lo menos en los exámenes, de conversar. Y yo creo que también estás de acuerdo con eso, Diego, porque más allá de que nosotros toquemos un instrumento moderno, y toquemos Bach, por ejemplo, un instrumento moderno, yo creo que es importante siempre recalcar, y por lo menos yo creo que tú también lo haces, a los alumnos yo les digo, entender que esto fue escrito para otro instrumento. O sea, sí, yo creo que lo importante es no solo para otro instrumento, yo les recalco también que era para otro cotidiano, también era un todo distinto. Claro. Entonces, a ver, yo creo que uno tiene que estar consciente de que en la interpretación histórica nosotros vemos los elementos que están ahí y estamos haciendo una relectura desde el instrumento que tengamos en la mano, basándonos en un montón de datos que existen, ¿ya? Y ahí están los tratados, que son fuentes de primera línea, ¿no es cierto? Y ustedes tienen muchos tratados, porque específicamente los flautistas nos apoyamos muchísimo en Oteter, en francés, que también es flautista, y en Quantz, flautista. Mira, tengo una segunda imagen, que a lo mejor está ahí una lámina, donde dice, en realidad, como ayuda general, digamos, tratados que yo encuentro que son interesantes, que cualquier estudiante o no estudiante o profesional pueda tener a la mano a la hora de querer interpretar con los conceptos del barroco. Ahí tenemos a J.T., Carl Philipp Emanuel Bach, ¿cierto? Quantz, Leopold Mozart, Heinichen, cuando hablamos del continuo en la composición, Nieves seguramente agregará algunos más. Rameau, Pretorius, y quise agregar un par de cosas más que encuentro que son muy importantes, que tienen que ver con las cartas, ¿ya? Claro. El copucheo a nivel máximo, ¿no es cierto? Los intercambios de cartas son súper importantes para entender a nivel, no tanto de las reglas de la música, sino de cómo se estaba ejecutando qué en cierto periodo, y por qué tú vas a decir que esa interpretación en esa época no pasaba, o qué pasaba en otras ciudades. Por otro lado, también las boletas, los contratos. De eso me di cuenta también en Leipzig, cuando me decían, en realidad acá se ocupaban estos instrumentos, no porque Bach lo escribió, sino porque están los datos de a quién contrató para qué cantata. Son cosas que
o a qué copista le pagó para que copiara tal y tal trabajo. Ella, pero eso es un cotilleo. Sí, eso es el cotilleo de la época. Pero en base a eso también se han descubierto muchos errores en las copias de las partituras. Seguro, porque se sabía quién era mejor copista, quién era peor copista. Bueno, pero todas estas cosas son elementos que realmente nos van a enriquecer a la hora de decir, ok, quiero informarme un poco de cómo tocar esto, qué es lo que dicen en esa época que se puede hacer, y bueno, y manejar esos elementos para trabajar, bajarnos un poco de los elementos que tenemos como tradición cuando estudiamos los instrumentos modernos, y decir, ok, empecemos por este otro lado, ¿qué es lo que tengo que aprender de acá? Y en el clave, Nieves, ¿ustedes también se basan en tratados? Sí, justamente. También tenemos una lámina para mostrar algunos. Claro, porque expuse algunos de los tratados importantes para tecla, y hay otros. También el de Quantz, que tiene un capítulo específico para los instrumentistas de tecla, y Carl Philipp Emanuel Bach, evidentemente es como el libro de cabecera, el tratado de cabecera. Después está el italiano Girolamo Diruta, que es muy importante, muy interesante, porque el egalité, que es la forma de parece que de nuevo tocar te perdimos un poquito, Nieves. Una línea melódica. Perdón. Sí, ahí te habíamos perdido, nos quedamos como de lo inegalité, me parece. Entonces ahí podríamos retomar. Sí. La inegalité que plantea Girolamo Diruta, que es melódica, que no es, por cierto, perder el tiempo, no es que el tiempo se vaya, digamos, de su tactus, sino esa línea melódica que va tomando una flexibilidad de determinadas movilidades de la figuración. Es algo muy natural que poniéndolo en práctica le saca la rigidez a la música. Y a principios del siglo XX veíamos que las interpretaciones de los instrumentos, tanto de época como los instrumentos modernos en el barroco, era sumamente rígida, mecánica, era una demostración de tocar muy rápido en los movimientos rápidos, extremadamente rápido y virtuoso, y en contraposición los movimientos. Entonces, la buena interpretación es cómo adaptar ese lenguaje de una forma más natural por la vía de siempre pensando de que la primera manifestación de la música fue la voz, el canto, que los instrumentos vinimos después, y con relación a eso, a la voz humana y a las respiraciones y a la naturalidad que la voz implica, los instrumentos tenemos que poder tener la capacidad de imitar esa voz. Entonces vemos la relación de la música con la retórica. Totalmente de acuerdo. Que parte de la palabra. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, o sea, es una cosa fundamental. Y en eso, fíjate que lo que hablaba Diego, porque coincidimos un poquito tiempo en la Católica, nosotros con Diego, que no se desarrollaba tanto, nosotros no teníamos un entorno tan de música barroca, ¿no es cierto, Diego? Entonces a mí era una cosa como bien estructurada de cómo se interpretaba, ¿no? Claro, yo me acuerdo que al final de mi estudio, Sergio Candia empezó a hacer un taller barroco que era muy interesante. Claro. Pero antes de eso no se hablaba mucho. Y precisamente lo que dice Nieves respecto a la interpretación con instrumentos modernos, en el sentido de hacerlo todo, no sé si más cuadrado es la palabra, pero de extremar realmente artificialmente algo que cuando uno toca instrumentos barrocos dice en realidad
no funciona. Lo mismo de la retórica, de la respiración. Creo que es muy importante. A ver, la experiencia con el instrumento barroco, voy a empezar por acá. A mí me favoreció tocar el moderno. O sea, entendí las cosas de otra manera, entendí el flujo del aire de otra manera, y entendí también la música en muchas cosas, sea del periodo que sea, de otra forma. Son desarrollos personales, lo que tú quieras. Claro. Pero, sí, pero es importante. Pero los es elementos importante. los encontré ahí. O sea, yo creo que lo que dicen ustedes y lo que dice Nives de esto del canto es fundamental y es una lucha constante con los estudiantes, y yo debo agradecer una cosa, porque yo antes de flautista quería ser cantante. Entonces yo tuve la grata experiencia de haberme acercado al barroco a través del Collegium Joscano, un coro que dirigía Alejandro Reyes, cuando yo todavía estaba en el colegio, y mi profesor del colegio, que cantaba ahí, me llevó a cantar, porque me gustaba y cantaba bastante bien, parece, y resulta que ahí yo empecé a conocer una y la interpretación coral, además un coro muy bien, y tú sabes, Alejandro también, clavecinista y organista, que también estudió en Alemania dirección coral. Entonces, claro, yo como que, y te estoy hablando de finales de los 80, yo de uniforme se me empezó a abrir un mundo como que me sonaba distinto a lo que yo escuchaba en la radio con estas grabaciones de los años 50, del barroco, digamos. Entonces, muy interesante como el acercamiento, y eso también lo conversamos los tres el otro día, y creo que ahí coincidimos también, en la importancia de tocar el instrumento antiguo para entenderlo, ¿no? Sí. Yo, mira, quería leer una cosita, un parrafito, y Vaya. después le quiero hacer una pregunta a Nive. Yo le voy a hacer una pregunta. Muy Mira, bien. Saqué un pequeño extracto de un libro de Harnoncourt, ¿ya? Bueno, que en la lista de tratados los puse, yo creo que eso es como un ápice aparte, que son ya fuentes ternarias aquí. Uno es un libro que hay de ornamentación en la música del barroco de Manfred Zimmermann, que ha venido varias veces a Chile, y este libro lo sacó hace poquito. De hecho, el año pasado estuvo acá, yo fui a verlo a sus clases. Profesor de la Carmen Troncoso, una colega que vive ahora en York, flautista dulce. Y también quería recomendar para los que quizás quieren meterse en esto también, son los dos libros escritos por Harnoncourt, El diálogo musical y La música como discurso sonoro, como aproximación de alguien que en el fondo tuvo que luchar desde la orquesta romántica en el siglo XX, luchar entre comillas con los colegas, digamos, pero darle vuelta a la mirada al barroco. También desde la construcción de los instrumentos. En ese tiempo los instrumentos estaban en los museos prácticamente. Los que hacían música barroca eran los amateurs, o los profesionales veían a los que hacían música barroca como completamente amateurs, sin los que tenían tiempo nomás para hacer algo. Bueno, de uno de los libros quiero sacar un párrafo, dos párrafos. Dice: yo no quiero de ninguna manera defender las interpretaciones históricas. Las reconstrucciones de tiempos pasados, la rueda de la historia no puede girarse en dirección contraria. Pero pese a todo, el futuro necesita el arte y la música de tiempos pasados. Lo que cubre el sonido es y seguirá siendo una cosa secundaria. Para mí, la imagen sonora original es interesante, ya que me parece es la mejor forma que tenemos hoy de representar esta música de entre todas las diversas posibilidades que tenemos a disposición. De igual manera que me parece que la orquesta de Pretorius es inadecuada para tocar a Richard Strauss, también me parece que la orquesta de Richard Strauss es inapropiada para interpretar a Monteverdi, ¿ya? Yo creo que esa es un poco la base. Las opciones están ahí. Claro. Y tú puedes tener una opción también estilística, ¿ya? Porque somos contemporáneos también nosotros, ¿no es cierto? Pero la opción está ahí. Y mi pregunta a Nives tiene que ver con cuando tú tienes un grupo de cámara, tú estás en el clavecín, estás dando tu clase, ¿qué le pides a gente que viene con el instrumento moderno? ¿Cuál sería como tu primera
tu primera idea que le entregarías a alguien? Yo creo que vamos a tener que esperar que vuelva Nina porque se le cayó, parece, la conexión a la colega. Estás aquí, estás acá. Sí. Bueno. No, se me había caído hace un rato, pero me repuse. Perfecto, entonces ahí le puedes responder a Diego. Sí, bueno, justamente la imagen de discurso musical es una imagen que al estudiante le queda bastante clara, porque es el encontrar la frase musical como se encuentra la frase de un texto, es muy gráfica. Ahora, con respecto a los instrumentos modernos, cada uno tiene su particularidad, ¿verdad? Si es el instrumento bueno, el que yo domino, que es la tecla, bueno, hablaríamos de que en un piano limitaría determinadas legatos que en general en el piano se hacen de una forma excesiva, se ligan grandes, varias frases. Hay que ver que nosotros en la tecla no tenemos que respirar, podemos ligar todo infinitamente sin necesidad de respirar. Sí lo hace el instrumento de viento, la cuerda con el cambio de arco, pero en realidad la tecla es el instrumento peor para poderle plasmar una idea musical, realmente. Entonces hay que concientizar más al alumno de que esa frase tiene que nacer de la propia, ¿verdad? Del propio gusto, y del propio conocimiento de dónde termina una frase, de esa cadencia donde culmina. Y con los instrumentos de viento es ya de forma más natural que nace esa interpretación, pero ¿qué pasa con el sonido? ¿Qué pasa con la articulación? Es todo un mundo de conocimientos nuevos, ¿verdad? Los motivos cortos e imitativos que se dan en el barroco es algo para resaltar, es algo para darle interés, ¿verdad? A mí me resulta curioso cuando, en experiencias que he tenido de tocar con orquesta, en general los directores, no por hablar mal de ellos, por favor, pero en general el director a la orquesta la tiene como, se usa orquesta reducida cuando hacemos Bach, tiene una orquesta de cámara para ese concierto, y las partes se las da en el momento del ensayo con el clavecinista, porque Bach es fácil, ¿verdad? Claro. Entonces se produce una dificultad muy grande en el lenguaje entre el clave, que, bueno, estamos preparados para un tipo de discurso, y la cuerda, que en ese momento está leyendo apenas una línea musical. Entonces, románticamente, probablemente. ¿Eh? Y probablemente de manera muy romántica, que es lo que estábamos acostumbrados. Entonces yo diría que justamente el valorizar el discurso musical, el entender cada una de esas frases, incluso cantarlas, ¿verdad? Yo hago mucho esa técnica de entonar, de cantar, porque de esa forma se interioriza ese discurso. Sí, absolutamente. Mira, Edmundo Pacheco también comenta, dice que es importante la reflexión puesta por Nives sobre el lenguaje y la recuperación del estilo de interpretación hoy por los músicos. Claro, y tiene todo el sentido hablar del discurso, un poco lo que tú dices. Y también comenta Fedora González, colega aquí, también docente del instituto y que es la próxima invitada en la próxima sesión, dice: me acordé de un profesor visitante de flauta dulce que dio clases magistrales en la Universidad Católica en los 90 en la Casa del Coro, pero no recuerda el nombre. Yo creo que era Zimmerman, puede ser él, porque él ha venido, Manfredo, yo creo que puede haber sido él, que vino varias veces. Miren, no nos queda tanto tiempo, porque podríamos estar horas, días hablando de esto, porque es un tema muy profundo. Y a mí no me gustaría que cerráramos sin hablar un poco, bueno, de muchas
cosas interesantes que se están haciendo, pero tú tienes en cortito un dúo con tu hermana Laura, que le mando un saludo, el dúo de Armas, que ustedes han desarrollado un interesante trabajo en clave, porque es un poco lo que pasa del concepto este de que el instrumento es antiguo y se toca solo música antigua. Pues no, ustedes han hecho un trabajo muy interesante, ¿no? Sí, bueno, comenzamos justamente con los dúos escritos para clave de la época, ¿verdad? Los conciertos de Bach y bueno, tanta maravilla de música, Krebs, para dúos para dos claves. Pero tuvimos la oportunidad de representar el Uruguay en varios países con música latinoamericana y... Y bueno, hemos investigado y descubierto grandes joyitas de compositores y de música contemporánea, y es una experiencia nueva para nosotros, pero muy interesante. Claro. Y ahí también se ve la importancia del saber adaptarnos al lenguaje. ¿Qué música escrita, por ejemplo, para piano puede tocarse en clave? Hay que ver las armonías, hay que ver qué forma está registrado, hay que ver cómo se puede adaptar, por ejemplo, un tango, una milonga, que son los ritmos más típicos nuestros, escritos para piano en clave. No todo se puede, pero hay algunos que sí. Y por otro lado, compositores que han elegido el clave en este siglo, parece mentira, y en el momento actual, para componer, como es el caso de Sergio Cervetti, un compositor uruguayo que se radicó en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que escribe para clave por el vínculo que lo une a la clavecinista uruguaya María Teresa Chenlo, y tiene escrito música muy interesante, como un candombe, que es de los ritmos típicos del Uruguay. Y hay un clavecinista también y pianista argentino, Pablo Escande, con el cual nosotros, con Laura, tuvimos la oportunidad de estrenar una obra, un preludio y fuga, escrito ahora hace muy pocos años, y lo estrenamos en un festival de música contemporánea en Cracovia. Y fue un éxito realmente, con los ritmos fuertes del Río de la Plata, en clave, que el clave es un instrumento que cuando, con un poquito de amplificación, debo decir, tiene una presencia muy importante, y el brillo le da a la música contemporánea un efecto sensacional. Maravilla, maravilla. Bueno, ahí tenemos un extracto, un video de René Marino Rivero, en una obra que escribe en 1999 y que sales tú interpretando junto a tu hermana Laura en el dúo de Armas. Vamos a oírlo. Qué preciosa la obra, ¿eh? Muy bonita la interpretación de ustedes también. Muy bonito, muy bonito. Creo que tiene silenciado el micrófono. Mira, yo no sé, Diego, si tú sabes, yo aquí en la ignorancia de la composición para oboe
¿Se ha escrito? ¿Hay algún chileno que haya escrito para oboe barroco? Poco, así cercanamente no ¿Sepa? sé mucho, pero ¿Mm? con la Orquesta Barroca Nuevo Mundo, hace un par de años, bueno, ellos tienen desde hace 2 años, creo, un concurso de composiciones para Sí, instrumentos barrocos, ¿ya? sí, sí, sí. Creo que toqué en el primero de esos, me invitan a veces a tocar, y ahí tocamos algunas piezas. Interesante, porque son otras sonoridades interesantes. En Alemania también había hecho algo de eso, y en Ujú. realidad, claro, a ver, los elementos están, se pueden hacer algunos multifónicos, se pueden hacer algunos armónicos también, la ductibilidad del instrumento existe, uno puede jugar mucho también con las cañas, con el grosor de caña, para distintos efectos. Claro. Está a las puertas Interesante, de ¿ah? Pero todo el mundo por bonito. ahí interesado. Sí, sería bonito, porque a mí me parece tan bonito por ejemplo, escuchar estos tangos, esta música en clave, me parece muy interesante, un muy bonito desafío. Además, yo escuché unos videos de tu hermana también tocando música contemporánea, entonces me parece como bonito destacar y como bien dice Nieves, claro, con un poquito de amplificación el clave puedes sacarle un poquito más de comentario. Mira aquí el colega también, Enrique Vasconcelos, gracias por estar, Enrique, quiere preguntarle a Nives qué temperamento antiguo recomiendas para afinar el clave y que sea lo más compatible con instrumentos modernos que siempre tocarán en temperamento igual. Claro, que es un poco lo que hablábamos antes de las afinaciones. Y el clavecín debe modernizarse. Yo creo que esa respuesta está más o menos contestada con lo que vimos, ¿no? Bueno, en realidad cuando tocamos con instrumentos modernos usamos 440, a pesar de que en la orquesta muchas veces se utiliza 442, pero pedimos por favor que no se excedan del 440 y afinamos con temperamento igual. Bueno, nosotros lo hicimos No así con cuando hicimos el temperamento, Bach, perdón, 440. Cuando hicimos el Bach lo hicimos en 440. 440, sí, 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 no más sí. de eso, sí. Sí, sí. Pero el clave, en general los claves son transpositores, entonces pueden tocar, afinar a 415 o a 440 indistintamente. Claro, perfecto. Mira, aquí hay un comentario y vamos a hacértelo llegar. Nives, que dice que Sergio Ortega tiene una obra hermosa para clavecín, así que vamos a tratar de Muy bien. de conseguirla, Diego. Vamos a tener que hacer el trabajo Claro, nosotros. claro que sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, amigos, ¿saben qué? Yo creo que podríamos estar 5 horas más, porque se nos hace siempre poco. Se hizo muy corto. Muy corto, son dos formadísimos músicos, también amigos, yo creo que saben muchísimo. Agradecerles a cada uno. Nives, amiga, yo espero que nos volvamos a encontrar a hacer música pronto y que te Pronto. tengamos acá, Claro que sí. que Es te mi tengamos en Chile, ¿cierto? deseo, claro que sí. Y Y bueno, bueno, gracias. poder tocar con el colega acá, que lo conozco pantalla mediante, Gusto conocerte, Nieves, también. claro, sería un placer, ¿eh? Sí, y gracias por aceptar la invitación, Nives. No, a ti, a la universidad por convocarme, realmente. Gracias. Una Bueno, linda y oportunidad. cierto que sí, y bueno, quién sabe si prontamente ya logramos que vengas acá a hacer algún curso. Y a Bueno, Diego, colega, gracias también por aceptar la invitación. Bueno, se nos hace poco para todo lo que hay que hablar de todos los instrumentos tuyos. Y nada, pues espero también que nos encontremos pronto en algún examen presencial. O tocando, porque hemos estado grabando solamente para tocar virtualmente, pero a ver si tocamos. claro, ahora es la que hay. ¿Cierto? Así que gracias, Diego, también. Muchas gracias a ti. Mucho éxito con lo que viene también. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecerles la presencia a todos nuevamente y dejarlos invitados para que sigan asistiendo a los ciclos y para la próxima semana, que tenemos solo la próxima semana un cambio de horario, que va a ser a las 19:30 horas de Chile, 18:30 horas de Perú, México, 20:30 horas de Uruguay y Brasil, donde voy a tener a 2 invitadas, otra vez una internacional, Samadhi
que viene desde México, y a Fedora González, docente de esta universidad también, para hablar de realidad y desafíos en la enseñanza instrumental en niños y adolescentes. Un muy interesante tema. Así es que gracias nuevamente, los dejo cordialmente invitados y también que sigan viendo posteriormente en el canal de YouTube de la universidad todos los videos. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcela, muchas gracias.